Saludos, hoy nos acompaña para conversar el doctor en Ciencias Pedro Mas Bermejo, vicepresidente de la Sociedad Cubana de Higiene y Epidemiología y quien ha estado a cargo del Grupo Técnico Nacional para analizar la respuesta de Cuba a la pandemia de la COVID-19. Bienvenido, doctor. En Cuba, provincias con una población general menor, digamos como el caso de Ciego de Ávila o Artemisa, presentaron una elevada incidencia de la presencia del virus. Entonces la preocupación más bien a futuro es cómo manejar o cómo se comportaría el virus en estos lugares en los que hay un poco menor número de habitantes, pero que pudieran tener entonces un alto grado de incidencias, y si varía, o sea, en estos tiempos que han analizado ustedes, se ha dado una variación, una diferencia entre el comportamiento del virus, el comportamiento de la pandemia en las zonas rurales y las zonas urbanas. Bueno, la respuesta es no. No hay diferencia. La diferencia es en el comportamiento de la enfermedad en los seres humanos. Yo recuerdo que la epidemiología es una ciencia que lo que hace es estudiar el comportamiento de las enfermedades en las comunidades humanas, a diferencia de la medicina interna, que estudia cómo es el comportamiento de la enfermedad en los individuos. En el caso de nuestra especialidad es en las comunidades humanas. Entonces, al ser esto así, tiene una gran significación todo lo relacionado con la cadena epidemiológica de la enfermedad. Y en el caso particular que me pregunta, si vamos a la cadena epidemiológica, no hay diferencia porque se ha comprobado que en esta enfermedad, es decir, que en la COVID-19 hay superpropagadores. Quiere decir personas que pueden ser esos superpropagadores sintomáticos o asintomáticos, cualquiera de los dos. Por supuesto, los que más riesgos tienen son los asintomáticos, pero también los sintomáticos pueden ser superpropagadores. Todas las brotes a los que te refieres, que han sido eventos grandes, como el de Artemisa, que fue a Plaza de Baracoa, fue inclusive a la zona de Mariel también, algunas instalaciones de ahí, es decir, comprobar un superpropagador es muy difícil desde el punto de vista de diagnóstico, porque es superpropagador porque la carga viral que expulsan, junto con la tos, los estornudos, la transmisión propia por contacto, no es muy difícil de comprobar cuando tú estás en una situación epidemiológica, pero sí existe. Entonces, al pasar eso, bien sea en un medio urbano o en un medio rural, donde esté un superpropagador, ya la transmisión va a ser muy alta. Es decir, va a haber una tasa de ataque muy alta y va a haber mucha propagación. Pero dentro de los superpropagadores también hay que ver dónde está el superpropagador, que es esta enfermedad, una de las protecciones mayor que hay es el nasobuco, es decir, que eso está súper demostrado, pero también es estar en espacios exteriores. Si además el superpropagador está en un espacio cerrado, con ventilación, eso potencializa mucho más la diseminación. Ahora, la otra parte de la respuesta, que sería, en La Habana, claro que el riesgo es mayor. Claro que el riesgo es mayor como capital, pero si tú no tienes una persona que transmita, no hay riesgo. Entonces, el riesgo es mayor porque tú necesitas usar el transporte público, que es un riesgo demostrado. Tú estás en diferentes espacios cerrados si no te cuidas, y además de eso, tú tienes que necesariamente para hacer tus actividades diarias no tienes que usar algún tipo de transporte, bien sea transporte público o transporte privado, pero también en las superficies de transporte puede haber transmisión del virus. Así que donde haya un superpropagador y 20 personas, ahí va a haber un gran brote, independientemente que sea en zonas rurales. Si ese propagador va a una guagua, además va a un centro de trabajo, que es el problema que tienen las grandes ciudades con eso. Así que eso anda por ahí, por esa parte de la actualidad que tiene el virus. Desde luego, todo esto son cuestiones que para la ciencia tienen que constituir en esta etapa de nueva normalidad investigaciones.
Durante la pandemia en Cuba se emplearon diferentes herramientas para apoyar la práctica epidemiológica. Quisiera que hablar un poco de estas herramientas y la implementación de las mismas y el beneficio para su trabajo, el trabajo epidemiológico en el país. Bueno, cuando nosotros nos constituimos como grupo, que fue alrededor del 23 de abril exactamente, perdón, el 23 de marzo, que ya habían pasado los primeros casos y nos constituimos como grupo, el reto era ese, precisamente, ver cómo podíamos adelantar investigaciones, podíamos conocer resultados, podíamos actualizar esta epidemia en particular, aunque todos los llevan, hay que estar monitoreando constantemente la situación mundial, porque como no hay experiencias anteriores, uno tiene que estar viendo qué pasa en un lugar, qué hacen ellos, bien o mal, para tratar de aplicarlo en nuestro medio. Y entonces ahí nosotros empezamos a hacer primero reunimos un grupo de científicos de diferentes especialidades, porque para seguir la epidemia hace falta toda la modelación de la epidemia, y tuvimos un grupo de matemáticos de la Universidad de La Habana, buscamos también geógrafos para la geolocalización y todo el enfoque de enfrentamiento de epidemia de los casos, buscamos también físicos para la movilidad laboral, fíjense, y para la movilidad laboral y para la movilidad por celulares. Buscamos diferentes especialidades que tienen que ver y por supuesto epidemiólogos, bioestadísticos, clínicos, tuvimos que trabajar mucho con clínicos, y entonces ese grupo, una vez constituido, empezamos a buscar cuáles eran las mejores experiencias nacionales para implementarlas en eso. Y ahí empezamos a contactar con el grupo de GeoCuba, para toda la geolocalización de los casos, que después resultó en un sistema que se llama Andariego para la búsqueda y para algunas herramientas de la epidemia. Trabajamos también con grupos como el grupo DATI, es decir, varios grupos, también con los sistemas con el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, es decir, con muchísimas personas, pero el reto también era en una situación como la del país, con la capacidad de las telecomunicaciones, porque todo esto lleva atrás un soporte de telecomunicaciones, poder implementar eso. Una vez que identificamos, repito, los sistemas de información geográfica, la cuestión de la modelación matemática, también fuimos a buscar algunas herramientas que nos dieran una información rápida, que fuera eficaz y que nos sirviera para nosotros generar hipótesis y también información para los tomadores de decisiones en el país y en el Ministerio de Salud Pública. Y entonces, ahí dentro de la Universidad de La Habana hay un grupo que trabaja en inteligencia artificial, que se dedican fundamentalmente a trabajar con información, como bueno, lo que lleva siempre la inteligencia artificial, y ellos tenían, cuando empezamos a indagar, ellos ya tenían un grupo formado y ya tenían un tablero, que es el tablero que estamos utilizando nosotros, que es el tablero COVID Cuba Data, que ustedes lo deben conocer, que está disponible y que tiene una actualización muy grande, inmediata, y entonces ellos nos daban una información porque íbamos viendo cómo evolucionaba la epidemia, entonces busca cómo está lo de los PCR en tal lugar, cómo está la situación epidemiológica, cómo están algunos indicadores, muchos indicadores lo que usamos, y ellos inclusive con las propias preguntas de nosotros fueron incorporando indicadores para la evaluación de la epidemia. Pero esto fue un paso muy importante, yo creo, porque fue lo primero que hicimos como grupo, identificar herramientas, y que ahora el reto es que estas herramientas se queden. El trabajo epidemiológico tiene gran influencia para el desarrollo y la toma de políticas ordenadas y seguras para enfrentar la pandemia. Quisiera que nos contara entonces cuáles son los principales elementos que se tienen en cuenta a la hora de hacer estas políticas, de determinar estas políticas. Bueno, el primer elemento es el comportamiento de la epidemia, que eso es cómo día a día está pasando, y como tú decías al principio, es decir, qué está pasando en una provincia y qué está pasando en otra, porque ninguna
se parece a la otra. A nosotros nos pasa dentro del país, y bueno, la transmisión y sí, pero cuando vas a ver los brotes, per se, cada uno de ellos, ya esa cuestión cambia. Entonces, aquí hay tres cosas que yo quisiera destacar en esto. Lo primero es que desde el primer momento que nos formamos como grupo, en pocos días ya tuvimos una primera reunión con el presidente, el primer ministro, es decir, y varios viceprimeros ministros, una composición, y ahí empezó la demanda de información. Desde luego, la demanda era de siempre con el ministerio, pero ya se convirtió en en un sistema mucho más a nivel de gobierno, ¿no? De la dirección del gobierno. Entonces, lo primero era el comportamiento de la epidemia. Y junto con eso, cómo se estaba comportando en el mundo. Eso es lo primero. Segundo, fue, al tener esas comparaciones, cuáles eran las mejores experiencias y las peores, para no tomar las peores y sí las mejores. Esa es la primera, es decir, por ahí vamos al principio. Y entonces, incorporar elementos internacionales para podernos comparar con otros países. Por ejemplo, el índice de Oxford, que mide la efectividad de las acciones del gobierno, lo incorporamos y lo íbamos informando cómo estaba en el mundo, qué le pasaba que no subía el índice de Oxford, que lo bajaba, y todo eso sirvió mucho para la toma de decisiones. Pero no es que sirvió, es que se tuvo siempre presente, porque era la información al presidente y era y a los compañeros que hablé anteriormente, y entonces ahí había una demanda que para nosotros, para todo el grupo, representó una gran presión, porque lo que estábamos haciendo era no eran actividades académicas, eran actividades para la toma de decisiones. La segunda cuestión que nosotros tuvimos en cuenta es la propia complejidad del virus, que tengo que repetirlo aunque no quiera, pero es la propia complejidad del virus. La complejidad del virus, ¿por qué? Porque entonces fuimos viendo, bueno, no hay vacuna, desde el principio no hay vacuna, todavía no hay vacunas, es decir, no hay vacunas ya que estén listas para ponerse, y al no haber vacuna, tú tienes que ver qué medidas epidemiológicas se pueden hacer para disminuir la morbilidad, ¿sí? Para controlar el número de casos. Al estudiar eso nosotros, íbamos actualizando, eso llevó horas de trabajo, de sueño. Aquí trabajaron con nosotros, yo dije, pero también los compañeros de información científica de la Universidad de La Habana, de otros centros, nos iban porque nosotros no teníamos tiempo de estar buscando información. Entonces recibimos la información y lo que hacíamos un análisis técnico, como una especie de revisión sistemática de esos datos, y decíamos, bueno, la mejor opción era y así empezamos por el uso de las mascarillas, si era bueno, si era malo. Acuérdense que estamos hablando de hace unos meses que alguien decía que todavía hay gobiernos que no reconocen eso, pero lo primero fue eso, y buscar la mejor evidencia, porque eso sí, en eso había mucha exigencia por los dirigentes del país de mostrarles la evidencia. Y nosotros éramos más exigentes con nosotros mismos para que esa evidencia fuera buena. Así que eso fue, y buscar la evidencia, cómo estaban las vacunas en el mundo, los tratamientos, que ha sido, yo creo que un logro grandísimo, es un logro grandísimo de la ciencia cubana, y cómo esos tratamientos se iban usando en todos los países, con la ventaja que nosotros sí ya tenemos interferón en ese momento. Y el tercero es ya después la actualización de los propios datos, porque ahí vamos, y entonces estar con un observatorio, es decir, vigilando siempre una cuestión nueva que se saliera, si servía o no, sí, porque esto es otra cuestión que este virus tiene muchas complejidades que muchas horas no me darán tiempo a explicarlas, pero uno es que no hay vacuna, y eso es una cosa básica. Dos, es que no hay quimioprofilaxis. Porque, por ejemplo, ¿qué es la quimioprofilaxis? Es que cuando por ejemplo, el cólera tiene quimioprofilaxis. El cólera, si hay un brote de cólera, yo no los vacuno a ustedes, pero le digo a ustedes, tómense esto, y es muy difícil que ustedes padezcan el cólera. Pero ya es parte después del tratamiento, ¿no? Y además de esto, la importancia que esto ha tenido, la connotación mundial, y la otra cuestión, la propia complejidad del virus para su diagnóstico. Porque el diagnóstico del virus, es decir, la regla de oro del virus es el PCR. Cada PCR cuesta $50. Entonces, también
el grupo de nosotros no era el único, porque hay otro grupo que se dedica a la cuestión terapéutica, que también asiste a esta reunión. Pero yo creo que esta actualización también servía para nosotros en algún momento decir, oye, en tal lugar había esta bibliografía que sí, que en una buena revista, porque esa era la calidad. La gente a veces ve muchas cosas en las redes sociales y no es que no sean buenas, pero siempre hay que buscar la documentación de publicaciones en revistas de impacto. Y nosotros estamos trabajando en esta revista de impacto de 76, así que estamos buscando lo mejor de lo mejor, porque era la responsabilidad. Y para mí, en lo personal y el grupo en general, ese reto ha sido un reto grande, pero un reto además de que uno se siente satisfecho, de ver que el trabajo se está aplicando ya al momento, que no hay que esperar mucho tiempo porque las reuniones son semanales. Doctor, la pandemia ha cambiado la vida de millones de personas en todo el mundo. Entonces quisiera saber en un plano más personal, ¿cómo ha cambiado su vida en estos últimos meses de la pandemia y sobre todo teniendo en cuenta su trabajo frente al Grupo Técnico Nacional para apoyar la respuesta a la pandemia en el país? No, la vida se me ha virado al revés. La verdad, porque mi labor fundamental es hacer investigaciones, ¿no? Pero investigaciones en tiempos normales y dar docencia, las actividades internacionales que hago. Y eso, el día ese que me llamaron, estábamos terminando un libro, precisamente, y cuando me llamaron, que me preguntaron, no, ya, y entonces al otro día ya, eso fue hoy por la tarde, y al otro día nos estamos reuniendo para las primeras ideas, todavía no estaba ni el grupo constituido. Entonces, la verdad que primero ha sido, de todas las epidemias que yo he estado, que son unas cuantas, ha sido una enseñanza tremenda, porque es atrás de un enemigo conflictivo que se te pierde, que tú no sabes cuando una cosa está por una vía, cambia, cuando un diagnóstico, es decir, es tan complejo el virus que ha sido un reto muy grande. La otra parte que ha sido un reto mayor es coordinar a todo este grupo. Y coordinar en buena onda de que el bien mayor es el país, el bien mayor es el pueblo de Cuba, el bien mayor, y en ese bien mayor tenemos que sacrificarlo todo. Pero a pesar de eso, yo le decía el primer día, para nosotros todo esto lo tenemos que hacer y tenemos que publicar, tenemos que hacer eventos científicos. Dentro de todo eso, nosotros tenemos que seguir una vida científica en tiempos de COVID, si se puede llamar así. Y lo logramos. Pero fue un esfuerzo extra, porque hemos estado publicando todos los resultados precisamente para tener visibilidad internacional. Y te puedo decir que hemos hecho más de 20 publicaciones en este tiempo. Y la mayoría buscando sitios, publicaciones de matemáticas, están haciendo un atlas de geografía que está en nosotros en revistas internacionales de epidemiología, la revista de salud pública panamericana, en fin. Y hemos dado eventos científicos de una calidad tremenda, porque no es el evento eso que tú preparas un trabajo y que después todo el mundo, felicidades, y nadie pregunta, no, unos eventos de debate de eso, en los cuales yo he aprendido muchísimo, porque además aprendí una cantidad de matemáticas, a mí que nunca, aunque soy epidemiólogo, pero también he tenido que aprender porque coordinar a esos compañeros. Pero lo que sí, también hay satisfacciones, ¿no? Hay satisfacciones porque el grupo se ha unido de una forma que no ha habido ninguna fisura. Y el grupo están decanos de facultad de la Universidad de La Habana, que son excelentes compañeros, hay compañeros que han tenido responsabilidades altas, es decir pero no hemos unido, es decir que en realidad yo lo coordino por decir una palabra, pero ahí es un trabajo colectivo. Nosotros no nos sacamos ni nada, ni en ninguna publicación, ni alguna, bueno, de las propias presentaciones que hacemos en el grupo de científicos y expertos, si no lo discutimos colectivo. Y todos aportan, pero sí. Así, y ahora el problema es que la vida sigue cambiando, porque el otro día hicimos una pregunta, no sé, bueno, ya como estaban estas nuevas medidas, bueno, y nosotros, y nos hicieron así con la mano, como diciendo, ustedes se quedan aquí y la demostración está en que estas reuniones nuestras se van a mantener toda la semana, es decir, que participan otros compañeros, porque es la comunidad científica cubana puesta en función de esto, porque aquí no lo hemos hablado, pero ahí
están haciendo respiradores, se están inclusive trabajando en muchas cosas para tener una soberanía después de la epidemia, porque el gasto que ha tenido el país con esto es un gasto serio. Ahora, con este cambio que vamos a tener nosotros, que es un gran cambio, y es un cambio que es un gran reto también ahora este cambio, porque nosotros vamos a tener más casos ahora, y vamos a tener mucho más, pero tenemos más conocimiento, tenemos una buena etapa es decir, una buena primera etapa de la epidemia, si la podemos llamar así, y va a ser difícil, pero lo que ha cambiado un poco es que también hay que buscar la autorresponsabilidad de las personas, que es un gran problema que nosotros tenemos, y si no hay autorresponsabilidad, se puede hacer lo mejor del mundo, que por las características que tiene esta enfermedad, va a contaminarse, porque es que no hay ninguna enfermedad respiratoria, ninguna. Tiene primero que se transmita por dos vías, que es por contacto, es decir, por esto o por vía respiratoria. Eso no hay ninguna respiratoria, es por respiratoria o por contacto. Es una u otra, pero dos no hay ninguna, muy difícil. Pero además hay ahora la evidencia que que se mantiene el virus en el aire, que se mantiene en la piel, en fin, que son las cosas que van saliendo de esto. Pero entonces aquí hay que hacer un llamado, a cada persona tiene que ser responsable de sí mismo y de evitar el riesgo. Porque puede ser que esta etapa nueva, la nueva normalidad esta, nosotros inclusive haya una variación de las personas que se enfermen, es decir, de que sean personas más jóvenes, que hagan formas más, es decir, menos graves de la enfermedad y que puede ser como un catarro cualquiera. Y eso quizás baje un poco la percepción del peligro que hay con esto. Porque aún así, tú puedes ser que, y más como son las casas en Cuba, que hay varias generaciones, puede ser que tú no tengas ningún problema, pero se transmite a tu abuela, tu mamá, tus hijos. Y entonces eso es un gran llamado que tenemos que hacer nosotros a partir de ahora en todos los medios, en todas las posibilidades que haya, que la gente se cuide ellos mismos como personas para que a la vez cuiden a las demás, que esa es la vacuna que tenemos ahora hasta el año que viene, que ya será otra cosa. Pero aún con la vacuna esto hay que seguirlo haciendo, porque nosotros volveremos al mundo, tenemos que volver a movernos dentro del país, a movernos a otros países, a recibir gente de otros países, de otras provincias, y eso va a ser es decir, un reto muy grande. Y si no hacemos una buena protección individual de uno, de la familia, de los amigos, en el trabajo, eso es una cuestión que nos va a quedar ahí para siempre. Igual que el hizo de los nasobucos, que está demostrado que mientras no haya otra cosa, va a ser la protección más grande. Gracias, doctor. Y a ustedes los invitamos a vernos dentro de un mes en las próximas Puertas Abiertas de la Academia de Ciencias.